Bueno, buenas de vuelta, disculpen. Bastante accidentado hoy. Bien, vamos a trabajar la variación de la presión a temperatura constante, después variación de la presión a volumen constante, cómo se puede lograr eso y qué efectos tiene sobre el equilibrio, como les decía. Para eso vamos a definir algo que nos va a resultar útil. Vieron que hoy nosotros pusimos la relación entre Q o K, expresada en presiones y expresada en fracciones molares. Bueno, a partir de eso, hice una deducción acá en el video que lo pueden revisar, que es simplemente escribir la fracción molar como número, la cantidad de moles de un componente sobre los moles totales. Eso lo expresé para todos y después entonces me quedó un cociente Q sub n, que vendría a ser el cociente propio de reacción, el de siempre, pero expresado en mol. Y me quedó n totales, también elevado a la delta n, ¿tá? Porque fíjense, n totales a la c, n totales a la d, n totales a la a, n totales a la b. Bueno, es un n totales a la delta n otra vez, ¿tá? Entonces, ¿para qué es útil eso? Justamente para poder analizar ahora con los cambios que vamos a introducir qué cambia, ¿tá? Así que el cociente propio de reacción expresado en presiones, que a la larga es la constante de equilibrio, es igual al cociente expresado en mol, que puede ser en equilibrio o fuera de él. Si es en equilibrio va a ser K, por supuesto. O sea, va a dar como resultado esta cuenta K por la presión. Acuérdense que esta es la presión total y los moles totales. ¿De acuerdo? Tienen eso ahí bien clarito. Revisen la deducción si quieren, porque está bueno. La herramienta esa del Q sub n puede ser bien importante para trabajar un ejercicio. Bueno, ¿cómo varía P a temperatura constante? O sea, la idea es variar la presión del sistema y dejar la temperatura constante. Acuérdense, temperatura constante, K no varía. Eso es bien interesante, ¿no? La constante no varía, ¿tá? Adición de un gas inerte con, obviamente, B y T constantes, ¿tá? O sea, la temperatura ya sabíamos que era constante, pero si le agregamos un gas inerte con un recipiente rígido, perfecto, tenemos el B y T constante. Así que escribamos K sub P, perdón, Q sub N, perdón, pero en el equilibrio, por P sobre NT a la delta N. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Bueno, también lo puedo escribir como Q sub N en equilibrio y en lugar de P escribir, en vez de P y N totales, escribir RT sobre B, ¿verdad? A la delta N. Entonces fíjense, B y T son constantes. Esto es una constante. Dijimos que esto era una constante. Porque ¿cómo es? La temperatura es constante. Y si esto es constante y esto es constante, claramente esto no puede variar. No varía. Así que la adición de un gas inerte no varía la composición del sistema en equilibrio. En estas condiciones, ¿no? No se olviden, adición de un gas inerte a B y T constantes. No varía la composición del equilibrio. Es importante entender que para variar la composición del equilibrio hay que variar este término. Esto es lo que hay que variar. Porque mientras la temperatura sea constante, la constante de equilibrio no se va a modificar. Entonces, para que se modifique el sistema en equilibrio, sí o sí tiene que modificarse esto. ¿De acuerdo? Bueno, segundo caso. El segundo caso ahora es aumentar la presión, aumento de la presión a temperatura constante, pero en vez de un gas inerte, con un émbolo. Si es un émbolo, o sea, el volumen disminuye. ¿Ah? Después tienen que razonar al revés, ¿no? Si en vez de aumentar disminuyo, va a ser todo al revés. Bueno, planteemos la ecuación que tenemos ahí arriba, que recién acabamos de poner. La constante es Q sub n en el equilibrio por RT sobre B a la delta N. Fíjense, esto que tenemos acá arriba, ¿no? Esto.
Que hoy, como RTB era constante, no pasaba nada, pero ahora no, porque el volumen disminuye. ¿Ah? Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cómo va a reaccionar el equilibrio? Obviamente del signo de delta n. ¿Ah? Entonces, si delta n es positivo, entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el volumen? Obviamente, Q sub n también va a disminuir. ¿Ah? Q sub n disminuye. ¿Está? El delta n es positivo, ahí está. Entonces, si disminuye el volumen, ese número se va a hacer más chiquito y Q sub n también va a disminuir. Perdón, va a ser al revés. Ahora sí, no me cerraba. Esperen que se lo hago más largo por las dudas. Vamos a plantearlo más prolijo. El delta n es positivo, primer caso. ¿Ah? Si el delta n es positivo, ¿qué sucede con RT sobre B? Vamos a ver que el volumen aumentó. Así que RT sobre B a la delta n tiene que aumentar. Porque este volumen disminuye. Acuérdense que es lo primero que dice, ¿no? El volumen disminuye. Así que RT a la delta n aumenta. Y si RT a la delta n aumenta y la constante no varía, K tiene que ser obviamente constante, entonces el otro término, el Qn de equilibrio, tiene que disminuir. ¿Está bien? Si el Q sub n disminuye, ¿qué se favorece? Se favorece la reacción inversa. ¿Qué pasa en el otro caso? El otro caso es que el delta n sea negativo. Entonces, RT sobre B, acuérdense, a la delta n, acuérdense que esto disminuye y todavía delta n es negativo, entonces esto disminuye. Y si eso disminuye, como la constante tiene que ser la misma, Q sub n en equilibrio aumenta. Y si Q sub n en equilibrio aumenta, entonces se favorece, vamos a poner así, se favorece la directa. ¿Ah? Ustedes tienen que razonar con los signos ahí, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si delta n es 0? Es decir, si los coeficientes estequiométricos les dan 0, delta n igual 0. ¿Qué pasa? No afecta. ¿Ah? Porque por más que cambiemos acá adentro, vamos a poner otro color, por más que cambiemos lo que está, yo que sé, acá adentro, si delta n es 0, está elevado a la 0 me da 1, así que en realidad no influye en absoluto. Acuérdense algo que no dije hoy, que todos estos de los delta n que están ahí arriba son moles gaseosos, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, pero ustedes agréguenlo en su cuaderno. Es lógico porque lo hicimos para gases, la deducción de que cuando apareció eso, que fue por acá arriba, lo hicimos para gases, ¿no? Esto es coeficiente estequiométrico, esto es la presión total a la delta n gaseosos. ¿Ah? Agréguenlo por ahí, no se olviden que son gases. ¿Ah? Y acá lo mismo, vamos a agregarlo acá en nuestra deducción, que son gases. Se fue el perro. Este que tienen por acá, no se olviden que son gases. Qué complicado está hoy, ¿verdad? Está complicado. Así que esto es la primera, ¿no? Que era entonces adición de un gas inerte y el otro que era aumento de la presión a temperatura constante. Perfecto. Tenemos ahora el tercero, ¿no? Que va a ser, tercer cambio, que va a ser variación del volumen a T constante. ¿Está? Variación del volumen a T constante. Otra vez, con la adición de un gas inerte, ahí no va a haber ningún tipo de... Ahí va a haber efectos, ¿sí? Porque va a cambiar los moles totales. Claro, si vos... acá esperen que voy a... Variación de volumen a T constante. Vamos a expresarlo en dos distintos. Uno, ¿qué pasa si es adición de inerte
de un gas inerte, pero a P y T constante. Fíjense esto. Si la presión es constante, no es el mismo caso que hoy, que le agregamos un gas inerte y el volumen era constante. Ahora la presión es constante. O sea que el volumen va obviamente a variar. ¿Ah? ¿Cómo sería la cuestión? K sub P es Q sub N de equilibrio por P sobre NT a la delta N. Fíjense una cosa, si yo agrego un gas inerte, en estas condiciones esto aumenta. Aumenta esto. Y sin embargo, la presión es constante. Así que ahí obviamente va a haber un cambio. Otra vez, casos distintos, ¿no? Casos distintos. ¿Qué pasa si delta N es positivo? Bueno, si delta N es positivo y NT aumenta, P sobre NT disminuye. Acuérdense que esto aumenta. Y si eso disminuye, entonces Q sub N de equilibrio tiene que aumentar. Por lo cual se favorece la directa. ¿Vieron? Siempre tienen que hacer el mismo razonamiento. Y luego, al revés, si delta N es negativo, entonces P sobre NT a la delta N aumenta. Y si aumenta eso, el Q sub N de equilibrio tiene que disminuir, por lo cual se favorece la inversa. Y el último caso, si delta N es 0, entonces, como habíamos visto hoy, no afecta. Es igual el razonamiento, ¿no? Cuando delta N es 0. Así que es importante que vean cada caso por separado y analicen esto, ¿no? Acuérdense que Q sub N eso es la composición, esto es lo interesante, ¿no? Esto es la composición en moles del equilibrio, que eso es lo que realmente importa, ¿no? Bueno, qué cantidad de sustancia de cada uno hay, ¿no? Esto es lo que realmente importa. El otro caso es cómo variamos el volumen, sería otra vez mediante un émbolo, ¿no? Con un émbolo a T constante, pero ahora P disminuye, o sea, aumenta el volumen y disminuye la presión. Aumento P. Entonces se aumenta el volumen, no tengo pausa, te juro que los cagaré trompadas hoy. Se aumenta el volumen a temperatura constante, pero con la presión disminuye. Es un razonamiento similar al que hicimos antes, ¿no? En el caso, no me acuerdo ahora, pero es similar. Vamos a plantear, K sub P es Q sub N de equilibrio por RT sobre B a la delta N, y ahora tenemos que hacer el mismo razonamiento, ¿no? Si delta N es positivo, ¿qué pasa? Como aumentó el volumen, disminuye RT sobre B a la delta N, disminuye, y si disminuye eso, entonces Q sub N de equilibrio debe aumentar, favoreciendo la directa. ¿Tá? Bueno, y ahí ustedes pueden completar este razonamiento o ver algún ejercicio después, que en realidad se les pide siempre se les plantea la situación y se les dice que justifiquen mediante ecuaciones o cálculos matemáticos, o sea que no sea justificando con el versito de Le Chatelier. ¿Ah? Eso es importante. Acá pueden completarlo ustedes porque es el mismo razonamiento otra vez. ¿Ah? Para a temperatura constante, se aumentó el volumen y la presión disminuye con un émbolo. ¿De acuerdo? Esto es lo que, si se dan cuenta, lo que plantean en general 1 es que se aumenta la presión, se favorece hacia donde haya menor número de moles gaseosos. Bueno, es lo mismo, ¿no? El delta N es la variación de moles gaseosos, delta N es la variación de moles gaseosos, pero claro, tienen que tener cuidado cómo se hace esto, ¿no?
si la variación de la presión, si es el aumento de la presión, o del volumen o lo que sea, es de una forma u otra, si es con un gas inerte, si es con otra cosa. Vieron que la cuestión es que si es con un gas inerte a 20 constantes, no pasa nada. Pero si es con un gas inerte a 20 constantes, ahí aumenta, cambia el volumen, entonces cambia las condiciones, ¿no? Ya las presiones parciales son otras, porque cambió el volumen. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado, y que es este caso, ¿no? A 20 constantes. Bien. Ahí tenemos todo esto, ya pronto. Y acá tenemos el tercero, que es adición de reactivos y productos. Que esto siempre parece lo más fácil, ¿no? Según Le Chatelier, adición de reactivos y productos. Meten, bueno, agrego reactivos, se favorece la reacción directa, agrego productos, se favorece la reacción inversa. Listo. Bueno, no es tan así. Todo depende de cómo. Primer caso, adición, pero T y B constantes. Es decir, imaginen la situación sería un sistema en equilibrio, no sé qué, a temperatura constante, en un recipiente rígido. ¿tá? Y voy y le agrego productos o reactivos. Este es el caso más sencillo, el que sí está bien aplicarle Chatelier con los ojos cerrados. RT sobre B a la delta N. ¿tá? Entonces fíjense, lógico, ¿no? Vamos a ponerle cositos. T y B constante. ¿tá? Entonces, si esto es constante, obviamente lo único que importa es cómo varía esto, y esto es constante. Así que, para que esto sea constante, como esto es constante, el Q sub N, o sea, la variación va a ser, obviamente, modificar la composición del sistema hasta que se establezca el valor de K. O sea que si agrego, por ejemplo, agrego reactivos, se favorece ¿cuál? El verso, ¿no? Se favorece la directa. ¿Por qué? Y porque si yo agrego reactivos, estoy agregando algo al denominador de este Q sub N. Por lo cual se favorece la directa para favorecer el numerador y otra vez llegar al equilibrio. Para disminuir la cantidad de productos hasta que se restablezca para restablecer el valor de K. Porque el valor de K no puede variar, obviamente, porque estamos a temperatura constante. Valor de K. ¿De acuerdo? Este es el caso bien sencillo. Y puesto en letra sería, bueno, está bien, ¿no? Aumenta reactivos, sí, perfecto. Es el razonamiento análogo para cuando se agregan productos, ¿no? Está claro qué pasa, ¿no? El problema es cuando se agrega eso, en vez de decirles a temperatura constante en un recipiente rígido, les dicen adición, lo mismo, pero a P y T constantes. Acá se complica. Es decir, ¿qué significa? Otra vez, temperatura constante, pero en un recipiente que se ve que se puede expandir o comprimir. Por lo cual, el volumen va a modificarse. Entonces, cuidado, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Ejemplo. Un ejemplo clásico, el del amoníaco. N2 más 3H2. ¿tá? Entonces, Q sub P, vamos a escribirlo como los moles de nitrógeno por los moles de hidrógeno a la 3, dividido los moles de amoníaco a la 2 por la presión total sobre los moles totales a la 2. 2 porque es la variación de mol, ¿no? 4 menos 2, 2. Esa es la ecuación que tienen de Q sub P. Entonces, ¿qué pasa si agrego amoníaco? Se agrega amoníaco. Vamos a pensar que aumento N de amoníaco. ¿Está? Bueno, no pasa nada, porque ¿qué cambia? Cambian los dos denominadores, vean, ¿no? Aumento amoníaco, me cambia este número y este número, ¿no? Cambia también
el N total. O sea, aumento el amoníaco, aumenta ese denominador, el efecto es el mismo, no hay problema. No hay problema. Pero ¿qué pasa ahora? Cuidado, vean el caso donde aumente, por ejemplo, hidrógeno. Si aumento la cantidad de hidrógeno, N de hidrógeno, aumento el numerador, fíjense acá, pero también aumento el denominador, acá. Y el denominador está elevado al cuadrado. Y esto no, entonces, no es siempre cierto, ¿no? Que un aumento me va a favorecer la reacción directa o inversa, todo depende. Y fíjense, si aumento la cantidad ahora de, bueno, me equivoqué acá, vamos a poner para que quede mejor, N2. Pero miren ahora, si hago H2, otra vez aumento numerador y denominador. O sea, aumento las dos cosas. Otra vez, y acá peor, porque acá está elevado a la 3 y acá a la 2. Entonces no es tan sencillo. A P y T constantes tienen que analizarlo con mucho cuidado. ¿Ah? Entonces en realidad lo que tendríamos que hacer es establecer cómo evoluciona la reacción variando el cociente de reacción cuando modifican la cantidad de nitrógeno, por ejemplo, o la cantidad de amoníaco. ¿Ah? Entonces eso implica estudiar la derivada de Q con respecto a eso, ¿ah? Y hacer todo un cálculo. ¿Ah? No lo vamos a hacer ahora porque va a ser para que se hagan un pedo bárbaro en este momento, que nos queda poco tiempo de curso y no quiero, pero lo que sí me interesa que tengan presente entonces es que no es tan simple cuando tenemos entonces adición de reactivos y productos a P y T constantes. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Lo mismo cuando agregan un gas inerte, también a P y T constantes. Cuidado. ¿Tá? Mientras sea volumen constante, está todo bien. Pero, perdón, sí, se puede variar la presión, pero una vez que quieren dejar la presión constante, obviamente el volumen se le va a variar, le va a cambiar un montón de cosas. Así que tengan cuidado con las situaciones. No se cieguen a aplicarle Chatelier cuando en este caso, por ejemplo, no funciona, ¿no? Está clarísimo que no funciona acá. Si quieren pueden razonarlo, pero en este ejemplo les digo, bueno, se agrega hidrógeno, vamos a poner mejor nitrógeno, que es el más lindo, ¿no? Nitrógeno, se agrega nitrógeno a P y T constante. Entonces van ustedes y dicen, tal, nitrógeno es un producto, entonces si yo agrego producto me va a favorecer la reacción en sentido opuesto y me va a favorecer la inversa. Y resulta que no, porque al agregar nitrógeno cambian el numerador en un factor, no sé cuánto, pero cambian el numerador que está elevado al cuadrado, o sea que es peor, por lo cual depende de cuánto agreguen, para dónde va a ir. O sea, ese es lo complicado, hay que hacer cuentas de verdad, porque habría que ver cuánto vale todo eso, ¿no? Cuánto se modifica, hacer todas las cuentas para poder decir cuánto vale. Entonces, ¿qué podrían hacer? Bueno, hacer los cálculos y calcular el nuevo Q y ver cuánto les da. Y ahí sí van a poder, ¿no? O sea, en el fondo, haciendo cálculos lo pueden hacer siempre, porque van a poder calcular nueva cantidad de mol de nitrógeno, nueva cantidad de moles totales, todo eso lo pueden hacer. El problema es que justamente es bastante engorroso. ¿Ah? Así que es importante que tengan presente este caso como algo medio raro y puntual. ¿Ah? Otra cosa que es importante, ¿no? Que les quiero aclarar, así ya aprovecho este espacio. La expresión de la constante de equilibrio va a depender de cómo igualan la ecuación. O sea que tengan cuidado cuando planteen las ecuaciones cómo las igualan. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si en vez de igualarla como está igualada en este ejemplo, la igualamos poniendo, por ejemplo, fracciones, poniendo 3 medios al hidrógeno, 1 medio al nitrógeno y 1 al amoníaco, nos va a quedar distinta, nos va a dar otro valor. Así que tengan cuidado con eso. ¿Ah? Depende de cómo se iguala la ecuación. Y si quiere hay que tener un solo valor, hay que hacerlo de la misma forma. ¿Ah? Eso es importante. La constante va a ser única, pero obviamente va a ir cambiando, ¿no? Los valores de las concentraciones y eso. Estoy mirando a ver si hay alguna otra cosa interesante que podamos mostrar para justamente
Acá esto que me interesaba también. Bueno, grado de disociación es otra de las cosas que pueden plantearse, ¿no? Con las fracciones molares. Esto yo no sé si lo saben de general o no. Me parece que puede estar interesante que lo puedan plantear. A ver si encuentro algo donde, un ejemplo o algo donde lo puedan plantear. Vamos a poner acá, ¿sí? Grado de disociación. Esto ya es otra cosa, ¿no? Grado de disociación, como para terminar. El alfa famoso de grado de disociación. Por ejemplo, N2O4, equilibrio 2NO2 con una K asociada. ¿Tá? Entonces vamos a hacer el famoso cuadrito. N2O4, NO, NO2, ¿no? Y total. Se hace en moles. Así que inicio, tenemos N de este, 0 de este, N total, un delta N, ¿sí? Un delta N, y en el equilibrio. En un delta N, ¿cuál va a ser? N menos N alfa. ¿Qué es Perdón, N no, ese sería el total, ya me adelanté. ¿Qué sería N alfa? N alfa es lo que se disocia, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, si el grado de disociación es 40%, alfa vale 0,4. Entonces, N total por 0,4, que es lo que se separó, lo que se disoció, en ese caso lo que reaccionó. ¿Sí? Y el menos porque es un reactivo, ya saben. En este caso, acá, para un producto, en este caso es 2, porque la relación es 1 a 2, si se acuerdan, 2N alfa. Y el total, suman las dos cosas y les va a dar N por 1 más alfa. ¿Ah? Pues les va a dar ahí la suma de esas dos cosas. ¿Sí? 2N alfa menos N alfa. N por 1 más alfa. Bien. Acuérdense que eso es... No, pará, porque esto está mal. Acá, ahora sí. En el equilibrio, me adelanté otra vez. En el equilibrio va a ser N menos N alfa, ahora sí, 2N alfa, y la suma de estas dos cosas que es N por 1 más alfa. ¿Tá? Entonces, las presiones parciales, ¿no?, de cualquiera de ellos, que es la que necesitamos para plantear la constante de equilibrio, vamos a ponerlas acá, ¿sí? Las presiones parciales van a ser N menos N menos N alfa, que vendría a ser, saco N factor común, N por 1 menos alfa, sobre N por 1 más alfa, que es la presión total, que es los moles totales, por P, ¿verdad? Que es la presión total. Y a su vez, la presión parcial del otro va a ser 2N alfa, que es la presión, es los moles del propio componente, dividido los moles totales, por la presión total. Ahí tienen las presiones parciales. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se plantea la constante de equilibrio? Bueno, la constante de equilibrio ahora, ya sabemos plantearla, vamos a poner el producto, que es NO2, ¿sí? Que es entonces, a ver, ¿cómo nos puede quedar mejor esto? En el equilibrio tenemos eso, y estas son las presiones parciales en el equilibrio. Ahí está. Así que vamos a plantearla. Va a ser, bueno, la presión parcial del NO2, que está al cuadrado, ¿no? Así que NO2 va a ser 2N alfa sobre N por 1 más alfa al cuadrado, ¿sí? Dividido N por 1 menos alfa sobre N por 1 más alfa. ¿Ah? Eso es lo que nos queda ahí para despejar.
K entonces es igual. Miren esto. Acá tengo arriba, o sea, en el numerador tengo n elevado al cuadrado y abajo tengo n elevado al cuadrado. Así que se me va a cancelar. Perdón, el cuadrado no se cancela, lo que se cancela son las n. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ahí tengo, no hay problema. Y abajo también. Entonces ya nos va a quedar un poco más simple. Nos va a quedar 2 alfa sobre 1 más alfa al cuadrado. Ah, acá me olvidé de la presión. La presión al cuadrado y acá la presión. ¿Está? Así que también se nos van a cancelar una presión con una presión. Nos va a quedar 2 alfa sobre 1 más alfa al cuadrado por, dijimos, P sobre, le voy a escribir así ya lo podemos ver, visualizar. Esperen que se... acá. Ahí. Esperen que lo voy a escribir un poquito. Ahí está. Por P dividido, nos quedó 1 menos alfa sobre 1 más alfa. ¿Ah? Entonces ahora, como es dividido una fracción, el 1 más alfa y el 1 más alfa también se nos van a cancelar. Uno de ellos, sí, uno de ellos, porque en realidad está al cuadrado. Bien, vamos a escribirlo bien entonces. Fíjense, me queda 4 alfa cuadrado, porque tengo 2 alfa al cuadrado, P, obviamente, y abajo, en realidad, fíjense, un 1 más alfa se me va a ir con un 1 más alfa, y me va a quedar 1 más alfa por 1 menos alfa, o sea, 1 menos alfa cuadrado. ¿Tá? Si hacen bien las cuentas les va a quedar eso. ¿Tá? Así que en realidad acá tienen la expresión de K. K es igual 4 alfa cuadrado sobre 1 menos alfa cuadrado por P. ¿Tá? Eso es la relación entre el grado de disociación y la constante. Cuidado, es para este ejercicio. Este en particular. O sea, esto no es una fórmula. Es un ejemplo para que vean cómo usar los grados de disociación. ¿Tá? Y acá tienen una relación fácil, ¿no? Entre la constante y la presión total. Pueden despejar alfa, pueden hacer lo que quieran. ¿Tá? Y bueno, podríamos después analizar algunas cosas acá con la presión, ¿no? ¿Qué pasa con alfa y la presión? Pero bueno, más que nada les quería mostrar esto que es útil y capaz que ya lo usaron alguna vez. Pero a lo mejor no lo usaron y si no, bueno, ya tienen explicado esto para usar en ejercicios. Mirando que no me falte nada, que les quede más o menos completito. Creo que más o menos tenemos todo lo que quería mostrarles. Pensando en los que tienen que dar general 1, bueno, es todo esto aplicado obviamente, ¿no? a soluciones, a concentraciones de ácido, es lo mismo, solamente que ahí usan K sub C todo el tiempo, la constante expresada en concentraciones, más lógico, pero claramente les queda lo mismo. Fíjense, ¿no? Vamos a mirar K sub C, que la dedujimos al principio, ¿no? Miren ahí, K sub C es solo función de la temperatura, entonces tienen una expresión para K sub C en función de K, es bastante simple. Ustedes usan en general usan esa, en general 1, porque es la que usan para los ácidos base y todas las cuestiones en solución. Bien, bueno, después ya les paso el repartido de ejercicios. Creo que no me faltó nada de lo que quería. Algunas cosas las tuve que recortar y bueno, quedarán para el año que viene algún detalle más sobre actividad y fugacidad, pero más que nada lo que tienen que saber lo tienen más o menos ahí sabido. Les preparo un repartido de ejercicios sobre equilibrio químico y se los subo, así la semana que viene en clase hacemos equilibrio de fases. Bueno, espero que hayan entendido algo, haya servido a pesar de lo accidentado de los videos. Saludos.